Dos. Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca sobre las teorías impositivas y la crítica del realismo jurídico, ¿no? Esto es correspondiente al curso de filosofía. Vamos a comenzar presentando. Nosotros somos un grupo conformado por Sumi, Marcia Canchi Quispe, por el compañero Joel Williams Tapia, Huarcaya, y mi persona, que yo soy Tom Wilson Malirialón. Vamos con la parte introductoria de lo que vamos a hablar. El día de hoy voy a explicarles un poco acerca de lo que es el tema correspondiente. Para iniciar, el criticismo jurídico está íntimamente ligado al desarrollo del Estado contemporáneo. El punto de partida, nosotros sabemos que es la reducción en sí del objeto de la ciencia jurídica al conocimiento del conjunto de normas que constituye el derecho vigente o, pues, obviamente, el derecho positivo, ¿no? Que es el tema en mención. El jurista nos dice que se limita en su análisis al derecho dado o puesto, absteniéndose de cualquier valoración ética o de cualquier consideración sobre la imbricación de la norma con la realidad. Sí. Siguiendo, el positivismo excluyente, según Kelsen, nos preguntamos quién es Kelsen, ¿no? Frank Kelsen es uno de los filósofos más controversiales que hemos podido estudiar con respecto al tema de esta historia, ¿no? Él tenía un tipo de filosofía que discutía, ¿no? Y ponía en controversia a la historia. Esa filosofía se basa en sí en la creencia de que los derechos y obligaciones de los individuos o de las entidades gubernamentales se derivan de las leyes y los reglamentos establecidos por el Estado. Esta ha sido ampliamente en sí discutido y debatido, ¿no? Debido a la naturaleza excluyente de sus principios, ¿no? Para Kelsen, él propone en sí que no existe esta norma más que la positiva, o sea, no existe más que tener algo positivo, ¿no? Lo que significa que la norma nos dice que la norma se deriva directamente de un acto y está basada estrechamente en la realización de un tipo de acto determinado y que ésta se deriva de un tipo de comportamiento al cual debería ser regulado con un tipo de acuerdo, ¿no? Con una ley establecida. Eso es lo que nos menciona Kelsen, ¿no? Y aparte que él afirma y nos recalca que el Estado es el único responsable de la creación y la aplicación de las leyes, ¿no? Consiguiente, nos viene la teoría pura del derecho. Sami, Sumi. Buenas, buenas noches. La teoría pura del derecho es un concepto creado por el jurista alemán Hans Kelsen. Esta teoría nos indica que el derecho es un sistema lógico normativo basado en los principios fundamentales. Kelsen propone que el derecho es una jerarquía de normas y que la primera norma de esta es la Constitución, como podemos ver en la imagen, que está en el nivel fundamental. La teoría pura del derecho se basa en el principio de la legalidad, donde las leyes tienen que ser aprobadas por el gobierno antes de que sean aplicadas. Además, esa teoría se basa en el principio de la igualdad, donde todos deben tener el mismo acceso a los derechos y responsabilidades bajo la ley. Siguiente diapositiva. Ahora, hablando sobre el positivismo en el ordenamiento peruano, es importante indicar que el positivismo es una corriente filosófica, donde nos dice que el derecho es una fuerza objetiva, externa e impersonal,
y que esta corriente ha sido base de muchos sistemas de derecho, incluido el nuestro. Ahora, para hablar sobre el positivismo en el ordenamiento peruano, es necesario indicar que las leyes tienen que ser aplicadas a todos los ciudadanos de forma igual y sin discriminar a ningún otro. Es decir, el derecho está creado por el Estado y no por una opinión pública. Como vemos en la imagen, aquí el Estado se divide en tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial, donde cada uno tiene diversas funciones y responsabilidades. En nuestro ordenamiento peruano, como vimos en la anterior diapositiva, está dividido de forma estructural, donde la Constitución peruana de 1993 es la base fundamental de todas las otras leyes, que vienen como las resoluciones legislativas, los decretos supremos y las resoluciones supremas. Ahora, para hablar sobre el positivismo y cómo influye en la interpretación de la ley, tenemos como ejemplo el Tribunal Constitucional, que tiene como función principal encargarse sobre las situaciones jurídicas y dar una determinada decisión sin otra opinión, es decir, es autónomo. Siguiente diapositiva. Ahora, analizando esta corriente filosófica en el caso de Ana Estrada, vamos a hablar un poco sobre qué ha sido este caso. Ana Estrada es una mujer de 46 años que está diagnosticada con una enfermedad neurodegenerativa terminal. Es decir, es una condición que no le permite vivir de una manera digna y sufre bastante, por lo que ella ha luchado mucho para que se pueda respetar lo que es una palabra muy crítica, la eutanasia. Ahora, el positivismo jurídico se presenta en este caso como una herramienta para determinar si la eutanasia está permitida o no, aún sabiendo que en nuestro país no está regulado. Pero ¿por qué es importante hablar sobre el positivismo en este caso? Ya que tenemos que ver que esta corriente filosófica se ha presentado como clave para determinar algo que normalmente se dice que es un versus entre la moral y lo que debería ser. Si bien es cierto, la señora no vive una vida digna, puesto que sufre por la enfermedad diagnosticada, ella también desea que viva un... Ay, ya me mareé. Ya viva de una manera lo más digna posible. Es decir, el Estado tiene que permitir a ella como uno de sus derechos fundamentales que pueda ser respetado. Siete diapositivas. El positivismo incluyente de Hart. Herbert Lionel Adolphus Hart es un filósofo y jurista británico de renombre mundial. Aquí también Hart aumenta y nos menciona que el derecho no es simplemente un conjunto de normas y reglas, es decir, un sistema, entre comillas, complejo y dinámico que incluye reglas explícitas y que se tienen que cumplir. No, Hart nos indica que estas leyes tienen que ser defendidas por los jueces, por lo que tiene un papel importante en la creación y en la aplicación del derecho en la sociedad, puesto que el derecho evoluciona y necesita adaptarse a los cambios en la sociedad. Por ello es tan sonado el caso de Ana Estrada. Si bien es cierto, antes no habían pasado estos casos, es necesario que el Poder Judicial en nuestro sistema peruano se acople a los casos actuales. Sí. Siguiente. Sí. Bueno, digo yo. En esta parte voy a hablar acerca del positivismo crítico según Ferrajoli. Este personaje nos dice que en sí su nombre es Luigi Ferrajoli, ¿no? Este personaje nació en Florencia, nació en Italia, y fue alumno, nos dice, de Norberto Bobbio, ¿no? Y este es considerado uno de los más destacados exponentes del realismo jurídico, ¿no? Sabemos que mediante la historia el positivismo criticado por el señor Ferrajoli indica cambios relacionados con la forma de entender la estructura jurídica, eh, la jurisdicción y el dogmatismo jurídico, ¿no?
El positivismo crítico se basa en una separación conceptual de la ley y de la moral. Recordemos que en el anterior punto la compañera hablaba sobre la ley y la moral con respecto a la señora Ana, ¿cierto, no? Que ella quería vivir una vida digna, ¿no? Seguimos que señalando que la moral se ha convertido en una norma activa en los estados constitucionales. Ante esto, el constitucionalismo da cuenta de la integración de los valores en los principios y que se debe en sí ser gradual para evitar tipos de conflictos, ¿no? Además, Ferrajoli nos señala que sobre la validez y de las leyes existentes que no deben de su justicia, ¿no? Porque en sí las leyes existen, obviamente, ¿no? Y también pueden ser validadas y eficaces, pero lo contrario, por el contrario, estas invalidan son ineficaces en algunas partes, según nos dice Moreno en el 2007, un comentarista. Así también nos dice que la falacia naturalista ocurre cuando las leyes existentes se convierten en afirmaciones, ¿no? Afirmaciones que sobre la justicia o la injusticia, este tipo de positivismo en sí, am, se me fue, pretenden encontrar los principios que subyacen a las normas penales existentes. El siguiente. Hoy. Bien, doctor, muy buenas noches. Continuando con la exposición. El punto 5, el realismo jurídico de Ross y su apartamiento del positivismo. Bien, el realismo jurídico ha sido uno de los principales enfoques utilizados para entender el derecho a lo largo de la historia. El jurista danés Alf Ross es ampliamente reconocido como uno de los principales exponentes de este enfoque. A través de su trabajo, Ross buscó entender las normas jurídicas como parte de un sistema de valores sociales en lugar de como principios abstractos. Esta visión lo llevó a desarrollar, perdón, la teoría del realismo jurídico, que ha influido en la comprensión del derecho y la justicia desde entonces. La teoría de Ross explica que el derecho no es un conjunto de reglas abstractas, sino una combinación de principios sociales, políticos, éticos y religiosos. Según el derecho debe ser entendido como una mezcla de estos valores, más que como un conjunto de reglas estáticas. Esta visión contradecía la idea que el derecho es un conjunto de reglas infalibles, ¿no? que permitió que se desarrollen nuevas interpretaciones de los principios jurídicos. Además, el realismo jurídico de Ross también subrayó la importancia de la justicia en el derecho. Para él, el derecho no debe ser un conjunto de reglas arbitrarias o injustas, sino un sistema de principios justos y equitativos. Esto significa que los jueces deben tener en cuenta, perdón, la justicia al interpretar las leyes, no solo aplicarlas mecánicamente. El realismo de Ross también tiene y dio lugar la teoría de la responsabilidad social. Esta teoría sugiere que los profesionales del derecho, como los jueces, tienen una responsabilidad social para asegurar que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa. Asevera que los jueces deben tener en cuenta la justicia al aplicar las leyes, no solo aplicar de manera mecánica. Teoría de las fuentes del derecho. Ross argumenta que el derecho debe ser entendido como una fuerza moral
que opera a través de la razón humana y la conciencia moral. Esta fuerza moral debe ser entendida como la fuente de todas las leyes y reglas en la sociedad, según Ross. El derecho es una fuerza moral que opera a través de la razón humana y la conciencia moral. Esta fuerza moral se manifiesta a través de diferentes medios como la legislación, la costumbre, el consenso y la tradición. Ross también explicó que la fuerza moral del derecho se manifiesta a través de la toma de decisiones por parte de los jueces. Los jueces deben tomar decisiones basadas en los principios de justicia, equidad y equilibrio. Estas decisiones deben ser tomadas en los términos de justicia, no solo en los términos de la ley. Los jueces también deben tomar en cuenta los factores sociales, económicos que influyen en la toma de decisiones. El realismo jurídico de Alf Ross en el derecho peruano. El realismo jurídico de Ross también se caracteriza por su énfasis en la justicia y los derechos humanos. Menciona que el derecho debe ser utilizado para proteger a los más vulnerables, promover la igualdad y promover la justicia social. Por lo tanto, el realismo jurídico de Ross implica una mayor responsabilidad por parte de los jueces y los abogados para garantizar que el derecho se aplique con equidad y no se manipule para beneficiar a una parte en determinado de la, perdón, en detrimento, perdón, de la otra. Análisis del realismo jurídico en el caso de Ana Estrada, como bien lo mencionó mi compañera. La eutanasia es un tema controvertido que ha sido objeto de muchos debates en la actualidad. Esto se debe a que la eutanasia implica la interrupción del proceso de vida. Para un paciente enfermo, lo cual suele ser visto como un acto de violencia o de maltrato, sin embargo, hay situaciones en las que la eutanasia puede ser la única solución para un paciente. Un caso muy conocido de la eutanasia, Ana Estrada, 46 años de edad, que sufre una enfermedad degenerativa que le impide llevar una vida normal. Debido a su enfermedad, Ana estaba en un estado permanente de sufrimiento y su condición no mejoraba con el tiempo. Después de mucha deliberación, junto con su familia se decidió pedir una eutanasia para ella. Aunque el caso de Ana Estrada no fue aceptado por la Corte, actualmente está en un proceso de liberación, mientras que el argumento de sus familiares es un ejemplo de realismo jurídico. Esto demuestra que a veces los abogados deben estar dispuestos a defender los derechos de los clientes, incluso si esto significa desafiar los códigos legales existentes. Eso sería todo por mi parte, doctor. Listo. No hay más, ¿no? Muchas gracias. Y a tu cronómetro, Tom, ¿cuánto fue?